Buen día, profesor Rafael Gutiérrez. En esta ocasión le vamos a presentar nuestro podcast, que es hablando sobre la violencia en Guatemala y cómo afecta a los jóvenes en su vida académica. Y esto está presentado por Ángeles Queque, mi persona Abner Alvisures, Christopher García, Joshua Fuentes y Ludwin Hernández. Empecemos. Bienvenidos a Voces de Realidad, el espacio donde analizamos las problemáticas que atraviesan nuestra sociedad como con una mirada crítica y académica. Hoy abordaremos un tema muy urgente y preocupante en Guatemala, que es la violencia en Guatemala y su impacto en el ámbito estudiantil. Esta violencia afecta a miles de jóvenes que día a día enfrentan riesgos para llegar a la escuela, que sufren amenazas, exclusión y traumas dentro y fuera del aula. Como ya mencioné, este podcast estará presentado por 5 personas, incluyéndome, y cada uno tiene un rol. En este caso, el mío es el moderador o conductor. Joshua es un sociólogo con experiencia en temas de violencia estructural y de educación. Que es trabajador social que ha elaborado en escuelas públicas en zonas vulnerables. Christopher es un psicólogo escolar con enfoque en trauma infantil y juvenil. Y por último, Ludwig es un estudiante que ha vivido en realidad estas situaciones y que hoy levanta su voz. Entonces, empecemos con el primer tema, que es la violencia en el contexto educativo. Para empezar, compañeros, ¿cómo podemos definir la violencia que enfrentan los jóvenes en el contexto educativo? Gracias, Amner, por esa introducción. La violencia escolar en Guatemala va más allá del acoso físico entre los mismos estudiantes. Hablamos también de violencia estructural, simbólica y psicológica, ya que las escuelas están inmersas en comunidades donde hay crimen organizado, maras, extorsiones y abandonos estatal. Esto hace que los centros educativos, lejos de ser zonas seguras, sean a menudo escenarios de miedo y riesgo. Exacto. En muchas escuelas públicas no hay presencia del Estado más allá del edificio físico. Hay, do- hay docentes que trabajan con miedo, sin recursos y sin apoyo emocional. Los estudiantes viven entre zonas controladas por pandillas, violencia domésticas y amenazas directas. Yo que sí estudiando en una colonia está catalogada como una zona roja. Había días en los que no se podía ir con uniforme, podían ser confundidos con pandilleros de malas rivales. Eh, Varios pues, dejaron de ir a la escuela y ya eso se convirtió en un de valentía y en un derecho que todos tenemos. Muchas gracias a mis compañeros por esa gran introducción. Ahora entramos al segundo bloque, que es las consecuencias psicológicas y académicas. Christopher, ¿me podrías dar tu opinión de cómo afecta esta violencia a nivel emocional y académico a los estudiantes? Claro que sí. La violencia tiene un impacto profundo en el desarrollo psicológico. Cuando un estudiante vive en constante estado de alerta, su cerebro activa un mecanismo de alerta que afecta a a la concentración, a la memoria y a la toma de decisiones. Aparecen síntomas como la ansiedad, el insomnio, la desmotivación, la irritabilidad e incluso pensamientos de abandono o suicidio. También hay muchas veces que estos jóvenes no tienen acceso o atención emocional. La mayoría de escuelas públicas no cuentan con psicólogos escolares. Los docentes no siempre están capacitados para detectar señales o trauma o abuso. Ahorita sigue mi compañero Ludwig Irving. Yo de que un maestro platicar en la clase de cómo un psicólogo, pero no se escuchaba y eso no se daba. Eso, aunque yo parezca poco edificante, me ayudó a poder desahogarme y no cargar con todo esto yo solo. Muchos compañeros no tienen a quien contarle lo que les pasa, lo que están viviendo y esto debería. Muy cierto lo que dice Ludwig. Y esto lastimosamente tiene consecuencias directas en lo académico.
En estas encontramos el bajo rendimiento escolar, repitencias de grado, ausentismo y deserción escolar. Según los datos del Ministerio de Educación, miles de jóvenes abandonan el sistema escolar cada año por razones relacionadas con la violencia. Gracias a lo mencionado anteriormente, podemos entender o darnos una idea más específica sobre el tema que estamos abordando. El tercer bloque es el abandono escolar y la reproducción de la violencia. ¿Cómo creen ustedes que podemos abordar cuando un joven deja la escuela a causa de la violencia? Yo creo que se reproduce en el ciclo de exclusión social, ya que el joven queda fuera del sistema educativo y por ende queda sin opciones laborales y con mayor exposición a ser recaudados por pandillas o caer en la economía informal o criminal. En mi opinión, también ocurre el desplazamiento forzado. Hay familias que deben mudarse constantemente por amenazas. Eso interrumpe el proceso escolar, genera rupturas familiares y también refuerza el trauma emocional. Yo en su momento estuve a punto de dejar de estudiar cuando estaba en tercero básico. Un día que nos tocó como fuimos, solo viví en una controlada por la pandilla rival. Tuve que cambiar de escuela, fue muy duro, pero entré en un grupo de jóvenes que me iba a seguir. Ahora sé que hay esperanza y oportunidades, pero no todas las personas tienen esas oportunidades. Tu testimonio, Ludwig, evidencia algo clave, la importancia de redes de apoyo, de modelos positivos y de espacios donde los jóvenes pueden reconstruirse del acompañamiento y no del castigo. Para terminar, tenemos el cuarto bloque, que son las propuestas y los caminos posibles para dar solución a esta problemática. Ahora pasemos a las soluciones. ¿Qué se puede hacer desde el sistema educativo y la comunidad para darle solución a este problema? Lo primero que es indispensable hacer es que el Estado asuma su responsabilidad, ya que deben de incrementar la inversión en educación pública, deben de priorizar las escuelas en zonas vulnerables y garantizar condiciones mínimas de seguridad para y también fomentar la participación juvenil en la toma de decisiones. Y también dentro de las escuelas se necesita presencia de profesionales en salud mental, además de programar ex- programadores extracurriculares como arte, deporte, liderazgo y educación emocional y comunicación. También debemos formar a los docentes en gestión emocional, resolución pacífica de conflictos y trauma psicológico. El aula debe ser un espacio de contención y no de tensión. Y por último, pero no menos importante, hay que escuchar jóvenes. Nosotros no solo sentimos, sino que tenemos ideas para cambiarla. Hay chicos que escriben poesía, hacen murales, eh, tienen otros talentos y sueñan con en algún momento en su vida ya ser doctores, ingenieros, licenciados. Y hay que hacerlos creérselo porque muchas veces no tienen la oportunidad o alguien que los convence que son capaces de lograrlo. Bueno, ahora que hemos concluido con el tema, podemos dar a entender que la violencia que viven los estudiantes guatemaltecos no es solo un fenómeno aislado, es una consecuencia de un modelo desigual, de la ausencia del Estado y del abandono de políticas educativas integrales, pero también existen caminos posibles. El aula, si se transforma, puede volver a ser un lugar de esperanza. Exactamente lo que dice Amner, ya que un sistema educativo que no protege, cuida ni escucha a su niñez y juventud está condenado al fracaso social. Y la transformación empieza con voluntad, con política pública sólidas y con una comunidad educativa activa. Cuidar emocionalmente a nuestros estudiantes es tan importante como enseñar matemáticas o historia. Solo así lograremos formar ciudadanos completos.
A todos los que nos escuchan, no nos ponen problemas sin murió, ya que queremos estudiar, queremos vivir en paz, queremos que nuestras historias también sean contadas. Muchas gracias a todos por su atención. Compártanlo, analícenlo y lleven a sus escuelas o comunidades, porque hablar de violencia no es dividir, es empezar a sanar. Muchas gracias por su atención.